Muy buenas noches para todos. Damos inicio a nuestro cuarto ejercicio de conferencias espirituales. En estos encuentros que tenemos, vamos poco a poco repasando algunos aspectos de la vida cristiana con los que quisiera este año ofrecerles unas pistas para que haya una vida espiritual muy activa, es decir, una relación con Dios muy viva y vivificante, que brote desde lo profundo de sus corazones y que los tenga en permanente contacto con Dios. Como muchos de ustedes lo habrán observado, algunos de los temas que toco en estos encuentros son repetición de otros y sobre todo los que más conocen ya mis intervenciones saben que estoy tomando un poco de aquí y de allí, pero en función, eso sí, atención de algo que quiero que ustedes reciban con todo el corazón. La idea de tener una vida espiritual activa, bonita, serena, que sea capaz de pasar a través de las tormentas normales de cualquier existencia humana, es uno de los objetivos de la evangelización. Por supuesto, nosotros no vinimos al mundo para disfrutar solamente de él, sino para cumplir una misión. Y como cristianos en el mundo, tenemos la misión nada menos que de hacer crecer el mundo, de colaborar en la salvación del mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia prolonga, por así decirlo, a Cristo, prolonga el misterio de su encarnación y por lo tanto como cuerpo de Cristo compartimos solidariamente con Él su misión. Su misión es esa escalofriante, salvar al mundo entero. Cuando nuestro Señor Jesucristo quiere comparar esta misión con algo que todos pueden entender y conocer, usa la comparación, usa la metáfora de la levadura. Y entonces pueden revisarlo en los evangelios, Mateo 13, por ejemplo. Dice él, ¿no? El reino de los cielos se parece a una mujer que toma una medida de levadura y la mezcla con 3 de harina y la amasa hasta fermentar todo para que crezca. Nosotros somos la levadura del mundo. Nosotros somos eso que hace crecer a la humanidad. Y el reino, por supuesto, el reino de Dios hace que la humanidad entera crezca y sea agradable. Cuando piensa uno en las parábolas, uno tiene que dejar volar esa capacidad interpretativa que todos tenemos. Y con frecuencia pienso en esta de la levadura, pensando en la acción de amasar la levadura con la masa. Y pienso que eso es algo duro. Ser amasados nosotros con la masa tiene que ser doloroso. Pero por ese camino también llega la salvación. Fíjense cómo volvemos entonces, pensando en la misión que todos tenemos, a llegar a la idea de la ascesis. Y por supuesto que en medio de nuestra reflexión todo nos va a conducir a los 2 caminos principales de la vida espiritual. El camino ascético, el del entrenamiento, y el camino místico, que es el de la unión con el Señor. Vamos a llegar al de la unión con el Señor, pero a través del camino ascético, a través del esfuerzo, del vencimiento personal de las cosas que nos hacen daño, y vamos a tratar de vivir siempre en función de lo que hace bien al reino. Ustedes van a disculpar una interrupción brevísima, voy a pedirle a mi auxiliar que me acerque un vasito de agua, por favor. Mientras nos disponemos, quiero leerles del Evangelio de San Lucas, una parábola que todos conocen, y a partir de ese inicio trataremos entonces de reflexionar un poquito sobre lo que tengo preparado como tema para esta noche. Dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre,
dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero el padre, y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, su padre lo vio y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: traigan aprisa el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. La parábola del hijo pródigo. Con esta iluminación de la palabra de Dios, entremos en nuestra reflexión de esta tarde, volviendo sobre aquello que ha hecho que nos alejemos de Dios nuestro Señor. Aquello que nos ha puesto en el mismo trance que a este joven que, grosero con su padre, pidió en vida de su padre la herencia y la malgastó. Nos pone en el mismo camino de aquel que solo cuando llega al final del camino parece darse cuenta que su padre es tan bondadoso que aunque sea tratándolo como jornalero, aunque sea tratándolo como un empleado, no como un hijo, va a tener mucho más que lo que tiene ahora. Y también nos pone frente a la situación de uno que llega al punto de tener que volverse humilde, de tener que reconocer que está en pecado, que ha ofendido a Dios y que tiene que volver. El hijo pródigo somos nosotros. Muy bien. Al terminar nuestro encuentro anterior, les anuncié algo que tiene que ver como complemento de lo que veníamos reflexionando sobre los mandamientos y luego también como primer paso hacia lo que queremos anunciar de la vida nueva, de la vida que es posible tener por ese otro camino, por el camino místico, por el camino de la unión con Dios. Todavía entonces reflexionaremos durante un ratico sobre aquello que nos aparta del Señor y que requiere esfuerzo para corregirse y para convertirse. Les hablé de los pecados capitales. Lo primero que tenemos que entender cuando queremos comprender lo que son los pecados capitales, algunos de los que podemos imaginar que este joven de la parábola experimentó, aquellos que lo movieron a llegar a los extremos a los que llegó. La palabra capital, ¿qué es? Cuando habla uno de la capital de un país, habla uno de la ciudad tal vez principal, pero sobre todo de la ciudad donde están los órganos de gobierno principales. Cuando habla uno de la capital de alguna otra provincia, habla uno de la ciudad principal.
Y cuando uno habla de problemas capitales, habla de problemas muy importantes. Pero resulta que la palabra capital viene de cabeza, en latín se dice capitis. Entonces, capital viene de allá. Y los pecados capitales son, primero que todo, pecados que son cabeza, cabeza de otros pecados. Hay que entenderlos así. Ahora voy a hacer la lista. Y no quisiera que ninguno de ustedes vaya haciendo una lista interior pensando que todo tengo eso y voy a estar muy mal, porque, atención, repito, los pecados capitales son como vicios fundamentales que tiene la naturaleza humana, como inclinaciones que nos llevan al desorden y a la disgregación, al rompimiento de nuestra estructura interior. Pero no son necesariamente pecados mortales. Al decir que un pecado puede ser cabeza de otros, puede dar origen a otros, puede que entre los otros que origine haya pecados mortales, pero no quiere decir que el fundamental sea él mismo, el pecado mortal. Entonces, con mucho cuidado, poniendo mucha atención, sin sentir de pronto que alguna de estas cosas va dirigida a mí, que alguna de estas cosas, no, esto es como la condenación, hagamos esta reflexión juntos, que de todas maneras, como verán al final, va a ser muy bonita. La Iglesia ha visto que hay unas inclinaciones que todos los seres humanos, prácticamente todos tenemos, unas inclinaciones de las que la gracia divina nos va rescatando poco a poco. Algunos seguramente son preservados de alguna de ellas o son ayudados, pero siempre es por Dios nuestro Señor. Y esas 7 inclinaciones como que describen una personalidad completa. Y vamos en orden, o mejor dicho, las enuncio primero y las explicamos luego. Los 7 pecados capitales en la tradición católica son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Antes del Renacimiento, antes de que se codificaran en esquemas de 7, de 10, de 12, ciertas cosas, algunos teólogos agregaban otro, la melancolía, como cabeza de pecados. Hablaremos también un poco de ella. La soberbia. En casi todas las listas de los pecados capitales aparece la soberbia en primer lugar. Y aparece la soberbia en primer lugar porque es esa actitud de autosuficiencia que muchos de nosotros dejamos que se desarrolle, que prácticamente todos tenemos cuando nos enfrentamos con los demás, cuando queremos hacer las cosas a nuestro amaño, que fue lo que afloró en el primer pecado de la humanidad. El primer pecado de la humanidad, tal y como lo describe la Biblia, es un acto de desobediencia. No es un pecado sexual. Hay que leer con atención y se ve clarísimamente. Es un pecado de desobediencia. Dios se había mandado no comer de un cierto árbol y ellos precisamente de ese árbol comieron, porque lo vieron apetitoso, porque quisieron lo que producía y por eso mismo complicaron su existencia. Pero es el pecado que todos llevamos por dentro, la soberbia, eso que nos hace querer ser nosotros la última palabra en todo. Pero también es eso que hace que muchas personas en este mundo hoy estén desconociendo a Dios y estén desconociendo los mandatos de la Biblia, estén simplemente saltándosela, predicando una sociedad post-cristiana nomás para poder incluir dentro de sus propios esquemas éticos todo lo que ellos creen que tendría que ser. Pregonan una sociedad con libertades en donde todo el mundo pueda expresarse como es. Pero precisamente para que todo el mundo se exprese como es, le callan la voz a la iglesia. Y nosotros no podemos predicar lo que contiene la Biblia, ni argumentar para el que quiera escucharnos, solamente porque ellos sienten que con ellos se atrasa su agenda. Estoy seguro que ustedes saben a lo que me refiero en concreto y también porque no puedo ser demasiado explícito por este medio. Pero la soberbia es uno de los pecados más presentes en todos los corazones humanos.
uno de los que más tenemos todos que convertirnos y frente a los cuales tenemos que realmente confrontarnos y que produce muchos, muchos pecados. Es como un vicio de la humanidad, un vicio que vamos adquiriendo nosotros cuando crecemos sin evangelización y que expresamos de mil maneras distintas, muchas de esas formas pecaminosas. Por la soberbia es por lo que en muchas partes del mundo se quieren imponer esquemas políticos ya demostrados como falaces, es decir, mentirosos, porque todos nosotros sabemos que al centro de la sociedad a la que le interesa el mundo político, la sociedad es el objeto del mundo de la política, cómo organizar la sociedad, está también la persona humana, no el capital, como pretende el capitalismo, y ciertamente no una colectividad amorfa, como pretenden el comunismo y sus filiales, porque se disfraza bajo socialismos y otras formas. Ni el capitalismo, ni el comunismo ponen al centro de su reflexión a la persona humana. Unos promueven la riqueza como expresión máxima del ser y los otros utilizan a los pobres para lograr sus propios fines. Pero la consideración sobre la dignidad de la persona humana nunca está verdaderamente en el centro. El Papa Juan Pablo II fue un adalid de la lucha contra los dos extremos y predicó tan supremamente claro que me parece que cuando uno quiera entender mejor estos temas debería ir a leer sus enseñanzas en materia política. Lo que quiero aquí mostrarles es cómo en una cantidad de corazones de los que se dedican a la política está como la sensación de que solo ellos o solo su grupo merecen el mundo. Eso es soberbia. Y se ponen en el lugar de Dios. El soberbio siempre quiere arrebatarle a Dios su puesto. Por eso, una de las consecuencias de la soberbia es la incredulidad. A uno que es soberbio no le conviene tener fe, porque el que tiene fe reconoce su condición de criatura, es decir, de dependiente del Creador. De pronto alguien no es capaz de reconocer que el aire que respira, que los alimentos que le dan vitalidad, que el líquido con el cual se hidrata, que todo lo que lo mantiene en vida viene de otro y que ese otro es Dios. Pero pobres ellos si creen que el aire se les debe, que el líquido, que el agua se les debe, que los alimentos se les deben. Pero así son. Todos estamos en deuda con ellos. Eso es soberbia. Soberbia y fanfarronería van de la mano. En todos los lugares hay personas que quieren imponerse e imponer sus propios criterios, manipulando a los otros. Resulta que vamos a comenzar a dar el paso a lo positivo, a la vida unitiva. Y entonces en la doctrina católica siempre se presenta cuál es la virtud que contrarresta el pecado capital. Y contra soberbia, humildad. Eso lo saben todos. ¿Qué es la humildad? La humildad se ha hecho clásica la definición de Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI. La humildad es andar en verdad. ¿Y cuál es la verdad nuestra? Que somos menos que un grano de arena si nos miramos en el conjunto del universo. Aunque seamos los seres humanos, sabemos que la grandeza del cosmos nos excede y hasta la pequeñez de lo que hay en el mundo nos desborda. Somos pequeñitos. Puede que tengamos muchas potencias, muchas capacidades, pero somos realmente muy pequeños. Y sobre todo somos criaturas. No somos el Creador. Y tenemos que dejar que el Creador, que nuestro dueño y Señor, tenga siempre la última palabra.
cómo les cuesta de trabajo a los que promueven el aborto, a los que promueven tantas injusticias, a los que promueven el desorden de la familia tal y como Dios la pensó, hombre, mujer e hijos. ¿Cómo les duele saber que no son Dios y que Dios nuestro Señor piensa la familia y piensa la vida y piensa de la pureza sexual de manera distinta a como piensan ellos? Entonces, ¿cuál es la reacción de ellos? ¿La culpa es de la iglesia? La iglesia es una cantidad de viejitos que ya no entienden que la juventud se divierte y entonces por eso ponen normas y nos echan la culpa, como si nosotros fuéramos la iglesia, si la iglesia somos todos. Pero en segundo lugar, como si Dios fuera un viejito aburridor, porque es Él el que dice, es Él el que nos ha enseñado cómo quiere que vivamos. La humildad consiste en reconocer eso, en reconocer que, bueno, pongámosle ya freno. Sí, me divertí, sí, hice cosas, pero aquí tengo que reconocer que hay cosas que no fueron buenas. La humildad es andar en verdad, la verdad sobre mí mismo. La verdad que me dice a mí, yo he fallado en esto, yo he desordenado aquello. Y oigan, cuando uno hace un ejercicio de humildad profunda, cuando uno termina humillándose, la misma raíz, delante de Dios nuestro Señor, oye la palabra de Jesús, el que se humilla, yo lo voy a exaltar. El que se humilla será exaltado. Esto es precioso. De la soberbia encontramos lo mismo que un sapo cuando revienta. Y de la humildad encontramos a Jesús, el que bajó del cielo en un acto de humildad y nos reúne con Él y nos da la alegría que es de Él. Y claro, nos comprometen muchas cosas en que a veces no queremos comprometernos por soberbios, pero en ese compromiso encontramos la dicha, encontramos la superación de muchas cosas que a veces son pecado y a veces son patologías, como las depresiones, las neuras de todo tipo. Estamos con Dios y Dios nos da la alegría. El segundo pecado capital, es decir, que produce otros, es la avaricia. De la avaricia habla mucho la Biblia. De la avaricia Jesús hace parábolas extraordinariamente buenas, profundas, claras, que nos deberían revolcar el alma. La avaricia, aunque uno no lo crea, es una inclinación que también nosotros que nos estamos hoy comunicando tenemos. Y es ese deseo de poseer siempre un poco más, y a veces más y más, y de tener bienes de fortuna acaparados y atesorados durante años. A veces los bienes de fortuna que uno quiere atesorar son tan pequeñitos y tan insignificantes que si uno destapara uno de sus cajones y los encontrara, francamente tendría que reírse. Si estas son mis riquezas, si esto es lo que yo llevo años atesorando, si esto es lo que yo no puedo regalar, si esto es lo que yo no puedo compartir con otros, estamos mal. Pero la avaricia no es cosa de otros, es cosa nuestra. Al avaro se le distingue porque sabe cómo hacer quedar mal al que le pide algo. No, es que todos los curas son ricos. Eso sí es una frase que todos se saben. Es que la iglesia es rica. O lo que oí una vez, hay que ponerle una multa a la iglesia porque de Roma le mandan plata para pagar. No porque es justo, no porque cometió algún delito, no, sino porque de Roma le mandan plata para pagar. Al avaro se le reconoce cuando critica a otro y justifica su propia avaricia. Justifica diciendo, es que yo no tengo, él tiene, él sí, ese es el malo. Los avaros normalmente logran conquistar a algunos que tienen las mismas patologías que ellos. Finalmente, aves del mismo plumaje vuelan juntas y se convierten en acaparadores, en buscadores de puestos, en buscadores de prebendas de todo tipo. En esta sociedad en la que vivimos desde hace muchos años, siglos también, hay grupos que buscan para sus miembros los primeros puestos en la economía,
en la política, en ciertas instancias muy respetables de una sociedad, y lo hacen de manera un poco oculta, traficando influencias y traficando platas también. Esos son avaros que cometen pecados gravísimos de injusticia, porque acaparan para ellos los puestos para los que a veces ni siquiera están capacitados, sino que simplemente los quieren o los quieren heredar. Contra la avaricia, la generosidad. La generosidad no es solo dar cosas o dar plata. La generosidad es dar tiempo, también dar tiempo, dar sus energías, dar su simpatía. Vean, un ejemplo de avaricia que siempre he tratado de hacer notar, sobre todo a los que tienen la dicha de vivir en matrimonio, es que cuando se casan dos avaros, lo primero que negocian es cómo ayudarse el uno al otro a mantener su carrera, su posición, es que yo no puedo perder, es que esto y lo otro. Y bueno, los hijos, cuando tengamos plata, cuando tengamos con qué, mientras tanto un gato o un perro o alguna cosa parecida. Y al perro le dan cuidados que se le dan a un hijo. Ya no dicen comprar un perro, hay que decir adoptar. Ya no dicen comprar un gato, hay que adoptarlo. Ya no dicen vender un gato, hay que darlo en adopción. Cosas estrafalarias de una sociedad que no entiende nada de nada, pero que quiere proponer la avaricia como una forma de vida. Cuando una pareja no aprende a compartir generosamente su amor con un tercero, fruto de su amor, fruto de su fecundidad, cultiva la avaricia de una manera que hace que ellos sean los primeros damnificados. Finalmente son parejas de esas que se comunican más por WhatsApp que cuando se encuentran en la casa por las noches. Y son parejas que cuando tienen hijos los dejan pegados de los televisores y de las pantallas porque ellos tienen que hacer lo suyo. Ellos tienen que manejar su tiempo. Ellos tienen muchas ocupaciones y son gente muy importante. Pero al final de la vida, ¿qué queda de eso? De esa falta de generosidad, desconfianzas, faltas de solidaridad entre la familia y sobre todo una cantidad de resentimientos que no vale la pena ni siquiera enumerar. Esos que en familia se casan con avaricias son los que no saben jugar con los niños. Un niño de 0 a 100 años necesita jugar, pero sobre todo en esa etapa que llamamos infancia, desde el vientre materno hasta los 12, 14 años, los muchachos y las niñas dejan que papá y mamá jueguen con ellos, con juegos distintos. El bebé juega a seguir un dedo, el niño pequeñito ya juega con otra clase de diversiones y va asimilando todo, y el niñito más grande va aprendiendo. Pero, ¿cuántas veces se ve que en la familia papá simplemente no quiere dedicarse a jugar con el niño? Papá llega a ver un canal de noticias, otro canal de deportes y de pronto alguna telenovela. Y mamá ocupadísima, porque como tiene trabajo importante lo desatrasa por las noches y nadie juega con el niño. La falta de juego en las familias indica una cierta avaricia. Pero por supuesto que podríamos seguir hablando de la avaricia del clero, de la avaricia de los religiosos, en fin, no se trata aquí de señalar a ningún grupo en la iglesia, sino de darnos cuenta que es un vicio que todos podemos tener y que se expresa no solo por las ganas de acaparar plata, sino por las ganas de atesorar también nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros proyectos personales y no compartirlos con otros. La generosidad, esa que se vio en Cristo, esa que lo hizo darse del todo y darse por todos, es lo único que nos salva de eso. Y resulta que cuando le damos algo a otro, nos encontramos con Cristo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Luego no es falso. Ah, bueno, pero es que es mi niño con el que voy a compartir. Sí, tuve necesidad de afecto y me lo diste. Así que el que aprende la generosidad, aprende inmediatamente
que se encuentra con Cristo en cada acto de generosidad. La lujuria. La lujuria es un impulso que está en el corazón prácticamente de todos los seres humanos. Es también, sí es un pecado capital, es decir, no es un pecado mortal en el sentido en que son los actos que produce. Cuando son desordenados, los que se vuelven pecado mortal. Sí, pero si la pasión que despierta la vida en pareja se usa siempre para vivir la castidad matrimonial, es decir, para tener sus relaciones solo en su casa, solo con su esposa legítima, en fin, en ese sentido no tendría nada de malo. Y en cambio, cuando el impulso que nos lleva a los seres humanos a unirnos sexualmente se deja andar por caminos de descontrol, lo único que se encuentra es lo que finalmente se llama inmadurez sexual y afectiva. Cuando la lujuria se vuelve un vicio, cuando la lujuria, a fuerza de repetirse actos libidinosos, actos de impureza con otras personas o en solitario, se va volviendo una rutina, es decir, se va volviendo un vicio. Y un vicio del cual es muy difícil sacar a la gente por el placer que conllevan estos actos. El placer siempre aferra psicológicamente a las cosas o a las personas, y por eso son actos que se repiten y se repiten. No conocemos en este mundo esclavos más cruelmente esclavizados que los esclavos de su pasión sexual. Se sienten supermanes, se sienten superchicas, exhiben todo su cuerpo y tratan de alborotar al mundo entero, pero si les dicen algo entonces demandan. En fin, la lujuria, eso que está allí en el corazón humano y que se puede volver una pasión desordenada, un vicio fundamental, puede volver al hombre o a la mujer esclavos de su propio placer y esclavos de sus propias posturas frente a la vida. Contra la lujuria, la virtud de la castidad. ¿Se acuerdan de la sexta bienaventuranza? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Al final del camino de la castidad, cuando nosotros limpiamos nuestro corazón de estos impulsos y de estas pasiones que nos hacen esclavos del placer, encontramos a Dios. Se nos abren los ojos y vemos que el mundo es distinto. Y por supuesto que también aquí encontramos a Cristo puro, a Cristo que quiso nacer de una familia virginal y que Él mismo vivió de una manera virginal, mostrándole al mundo que inclusive hay otra forma de fecundidad. Santificó el matrimonio, y por eso en el matrimonio la castidad consiste en tener las relaciones normales el esposo con su esposa. De hecho, algo que es muy importante que todos aprendan y sepan es que la enseñanza tradicional sobre lo que se llama el débito conyugal no ha pasado nunca de moda. El esposo le debe su cuerpo a su esposa y la esposa le debe su cuerpo a su esposo, con deuda. De tal manera que uno tiene que cumplir cuando es casado con su responsabilidad también de satisfacer ese encuentro personal de la intimidad con la frecuencia que cada pareja lo vea y lo estime conveniente. Pero la castidad, esa que nos libera y que nos hace ver a Dios y que se puede vivir en el matrimonio de esa manera, es una virtud que se pone en juego mucho más en situaciones de calle, cuando la mirada tiene que ser controlada, cuando el oído escucha tantas cosas, tantas incitaciones, cuando las ocasiones a veces parecen ofrecerse tan sencilla, tan simplemente. En fin, la castidad es algo que va cultivado con virtud, con lo que esta tarde llamábamos ese ejercicio fuerte, ascético, ese ejercicio de no reprimir, sino de controlar con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad, sublimando siempre las miradas,
los pensamientos, las relaciones con las personas, no cometer imprudencias, no acercarse demasiado, no hablar demasiado, no complicar la vida. Pero el premio es que las personas que viven su castidad, los esposos dentro de su matrimonio y los demás en nuestro estado de vida, si llevamos a la perfección el esfuerzo por la virtud de la castidad, vamos a ver a Dios. Vamos a encontrar la paz precisamente allí, donde el mundo cree que las cosas no son posibles. Ah, es que yo no soy capaz de eso. No, Señor, no es que no sea capaz. Es que quiere fingir que usted es un superhombre, simplemente porque ve con desprecio lo que otros hacen. Así de claro tenemos que hablar cuando se trata de la lujuria que nos arrastra a todos y que puede llevarnos a la perdición cuando se vuelve un vicio, y de la castidad que rompe las cadenas con las que nos esclavizamos a nuestros placeres. La ira. La ira no necesitaría ninguna explicación, pero la ira, como la lujuria, es fácil entender que es un pecado capital, es decir, que tiene que estar allí. Está como una inclinación de la persona que de vez en cuando necesita controlar con un cierto carácter ciertas cosas que no son tolerables. Perdónenme, pongo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque en los diálogos que vemos, más que diálogos, ¿no?, en los conflictos que vivió con los fariseos, no precisamente se vio sin una dosis justa de ira. Pero cuando nosotros dejamos que la ira se vuelva una pasión descontrolada, repito, cuando se vuelve un vicio, cuando nosotros normalmente somos iracundos, cuando no nos controlamos, cuando no callamos frente a las ofensas, cuando no hacemos lo que Cristo nos indica para vivir en paz los unos con los otros, nos exponemos al peligro. El iracundo siempre está expuesto a la ira de los demás. No hay nada que estimule tanto la ira de uno como otro que se pone bravo. Y si uno se deja poner bravo por el que está mal, entonces ya son dos. Y a veces se van a los puños. O si tienen cosas en las manos, se tiran con eso. La ira es muy mala consejera, pero contra la ira, paciencia. La paciencia no es bobada, así como la mansedumbre de la tercera bienaventuranza. La mansedumbre es una virtud. La paciencia es una virtud que se conquista precisamente en esas ocasiones que tenemos a veces casi todos los días de una semana, en esa necesidad que tenemos de callar, de controlar, de no responder, de esperar que el otro se calme un poco, de tratar de intentar un diálogo y si no se puede, retroceder. Eso es la paciencia. Y la paciencia conquista mundos. De hecho, la tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y la misma experiencia puesta en el iracundo se queda sin tierra, se queda sin amigos, se queda sin solidaridad. El iracundo se condena a sí mismo a la soledad o a un problema bien terrible. En cambio, el paciente es el que logra finalmente conquistar el mundo. Y claro, si en su juventud tiene que refrenar fuertemente ascesis, tiene que refrenar fuertemente sus explosiones interiores, callar, conceder, esperar, posponer una reacción. En la madurez es la persona más agradable del mundo, porque es la persona frente a la cual todo el mundo quisiera estar para conversar un poco, para disfrutar de su sabiduría o de sus bromas en fin, la persona paciente conquista el mundo porque se conquista a sí mismo. La gula. La gula es otra de esas realidades que ninguno puede negar. La gula no es solo de comidas sabrosas. La gula no es solo de manjares, la gula no es solo de cantidades de comida.
La gula también puede ser uno de los impulsos que acompaña a la lujuria, que quiere más y más placer. La gula a veces es la que quiere más de algo, más y más, como la avaricia. De tal manera que la gula está francamente a la base de una cantidad de acciones desordenadas de los seres humanos. Si nosotros nos revisamos bien, puede que seamos golosos con cierto tipo de alimentos, pero tal vez no nos ponen en peligro de cometer pecados mortales. En cambio, la gula produce desórdenes terribles, pero terribles, terribles. Contra la gula, una virtud preciosísima que se llama la temperancia o templanza. El temple. Contra la gula, el temple. Ser capaces de decir no y de suspender cuando uno está engolosinado con algo. Pienso a veces en los niños y los jóvenes que los papás no enseñan bien a desengolosinarse de los jueguitos electrónicos, que aprendan a jugar esas cosas hasta les da cierta destreza en el televisor o en el aparatico telefónico, pero si eso ocupa más de 2 horas en el día, o sea, el 10% del día, ya estamos mal. Ya estamos muy mal, porque estamos dejando que la gula se apodere de esos niños o de esos muchachos. ¿Y qué queda para el futuro? ¿Qué tal en un matrimonio un goloso? Uno que le prefiera dedicar su tiempo a la pantalla que a su esposa. ¿Por qué ocurre? Luego la esposa normalmente se va a sentir utilizada solo para cuando él tiene cierto tipo de necesidades. La gula es peligrosísima. La gula despersonaliza. La gula nos enferma. Contra la gula está templanza, es decir, la capacidad de refrenarnos, de controlarnos, que debe ser cultivada. A veces hay cierto tipo de golosina con la que uno se puede burlar, pero cuando el médico dice esto le está haciendo daño, la templanza entra y eso mismo lo suspendemos. Ahora bien, para nuestro examen de conciencia, una de las cosas que más indicaría si la gula es un problema para nosotros sería cuando el médico ha mandado y nosotros no estamos haciéndolo o no estamos haciendo lo suficiente. Y fíjense cómo entonces con cuestiones de comida que nos hace daño se podría volver un pecado contra el 5.º mandamiento. No matar, porque yo no puedo matarme. Yo tengo responsabilidad con mi salud, entre otras cosas, para servir mejor a Dios nuestro Señor, según el fin para el que yo fui creado. La envidia. La envidia no es, y perdónenme, aquí comienzo por la parte negativa, por negar lo que no es, por negar. La envidia no es querer lo que otro tiene. Muchas cosas en este mundo no progresarían si uno no quisiera tener algo, ¿verdad? No es querer tener un apartamento, querer tener una casa, querer tener un medio de producción que le ayude a uno en su trabajo. Querer tener cosas que otros tienen no es envidia. Tranquilos, libérense de esos pensamientos y denle gracias a Dios que aprenden esto porque recuperan la paz. La envidia es tener rabia de que otro tenga lo que yo no tengo. Eso es la envidia. Y cuando uno mira con absoluta claridad esto, cuando uno sabe que uno sí tiene rabiecitas porque otro tiene cosas que uno no tiene, entonces comienza el trabajo del alma, la vida espiritual en función para purificarse de la envidia. Cuando se trata de cosas materiales, la superación de la envidia es relativamente fácil, porque uno dice, bueno, ahora no tengo con qué comprar eso, sí sentí rabia de que el otro tuviera el carro que yo quería o la casa que yo quería, pero yo no tengo con qué y de pronto más o menos se reconcilia. Voy a ponerme a la medida del alcance que tengo y en eso me voy a quedar tranquilo. Digo relativamente fácil cuando la envidia es de cosas materiales, pero cuando se envidian puestos, cargos, nombramientos, dignidades,
dentro y fuera de la iglesia, en el mundo político, social, ¿verdad? O en la iglesia, terrible, es dificilísimo de superar. Por supuesto que tenemos una respuesta. Contra la envidia, la caridad. La caridad con la que miramos al otro y lo miramos con los ojos de Cristo. Y lo miramos como el que Dios eligió para este cargo, como aquel al que podemos y debemos ayudarle para que progrese, para que haga las cosas bien hechas. O cuando le damos gracias a Dios porque esa persona precisamente con sus capacidades está al frente de una empresa, no sé, de alguna cosa que uno quisiera dirigir. Las envidias cuando van orientadas a eso de las personas se meten muy feo dentro del alma y solo el ejercicio de la caridad, el reconocimiento de la realidad, o sea, yo no lo tengo y no puedo pretenderlo, es una grandeza que seguramente me supera. En fin, solo ese reconocimiento nos puede hacer verdaderamente libres. Puede que la persona que recibió algún cargo o que tiene un puesto en la sociedad que yo quisiera tener, sea también un poco fastidiosa, ¿no? De pronto tiene su soberbia por allí o sus otros vicios capitales. Y entonces, lo que tengo que hacer yo es reconocer la realidad de cada persona y evitar criticar interiormente. Normalmente lo que más sirve para superar las envidias es orar por el bien de esa persona. Cuando hay sentimientos feos, con o sin motivo, por personas que tienen cargos que uno quisiera tener o que uno siente que podría tener, lo mejor es rezar por esas personas, decirle al Señor, Señor, te la encomiendo, que haga bien su papel, que trabaje bien, que haga progresar la empresa, que haga crecer lo que le encomendaron y quedarse uno, ir callando. Y siempre, siempre, Señor, tú sabes que yo no quiero tener este sentimiento, ayúdame, quítame esto que estoy pensando. Finalmente, la pereza. ¿Quién no ha sentido en alguna mañana, de algún día, de alguna semana, que quiere quedarse un rato más en su cama? ¿Quién no ha sentido alguna vez que no quiere dar el primer paso en una labor que es enorme y que sabe que lo va a agotar? La pereza es más o menos algo que anida en casi todos los corazones y que aflora en ciertas circunstancias, a veces hasta muy normales. Pero eso hasta ese punto llamémoslo normal. El problema es cuando por pereza dejo de cumplir mis deberes, porque la pereza se vuelve un vicio capital, un vicio real, un vicio con el que me hago daño yo, cuando por pereza me abstengo de cumplir mis deberes en el tiempo justo y en las proporciones justas. Sí, hay tanta pereza en no llegar a la hora como en llegar a la hora y hacer mal las cosas. Hay gente que todo lo hace a la guachapanda. Eso es pereza. Hay gente que nunca está al día con nada, ni con las deudas, ni con otras cosas. Eso es pereza. Y hay gente que es olímpica en llegar tarde. Y eso también es vanidad y pereza. Los impuntuales casi siempre tienen gusto de ser vistos por llegar tarde, o de desafiar, soberbia, de desafiar al otro. En todo caso, de hacerse notar. Pero sobre todo el impuntual peca contra el séptimo mandamiento. Peca contra la honestidad. Es decir, roba tiempo. El impuntual roba tiempo. Y debe confesarse y debe superarlo porque los pecados contra la justicia necesitan ser reparados. En fin, la pereza se vence con la diligencia. Esa es una virtud que por supuesto que podríamos tratar de ponerle otros nombres, la prontitud, el buen ánimo, pero es perfecta la diligencia para hacer las cosas.
la buena disposición, el ánimo, la generosidad del espíritu. Y por supuesto que la pereza también necesita un poco de templanza o de temperancia para ser superada. Por ejemplo, la hora heroica que llamaban nuestros antiguos, el momento heroico del día, la hora en que suena el despertador. En vez de dar vueltas y vueltas, en vez de poner el aparato en automático a que cada 8, no sé, 9, 7 minutos vuelva a sonar, el momento heroico del día es levantarse e irse a arreglar para las labores cotidianas. Contra la pereza, esa diligencia que consiste en estar listos. Y también, en medio de todo esto, les voy a anunciar una virtud muy bonita con un nombre muy feo, la eutrapelia, que consiste en saber divertirnos hasta cuando es justo y como sea justo. No podemos divertirnos de cualquier manera, enfermándonos, ni divertirnos hasta pasar un fin de semana entero en una sola fiesta. Entonces, la eutrapelia es una virtud con la cual controlamos un poco nuestro bienestar. La anuncio ahora con ocasión de la pereza porque de vez en cuando, por ejemplo, un día a la semana, hay que tomarlo con calma, hay que cambiar los ritmos. Y Dios mismo nos regaló el domingo para que lo viviéramos en su descanso. Bien, yo espero que con estas virtudes que anuncio hoy, comencemos ya el otro camino, el camino de lo que es más positivo en la vida espiritual. ¿Quién no quisiera vivir humildemente, que no es bobamente, ¿no? Humildemente, con mansedumbre, generoso, paciente, servicial, diligente, caritativo, con templanza, es decir, y con pureza sobre todo. ¿Quién no quisiera vivir todas esas virtudes? Pues la tarea comienza con la ascesis, con el trabajo sobre lo que nos está haciendo daño, pero después pidiéndole a Dios nuestro Señor, que quiere ayudarnos a tener todo esto, quiere ayudarnos a vivir una vida distinta y nueva, a que nuestra vida sea bonita no solo porque estamos en paz, sino porque frente a los demás somos miembros de la iglesia activos y que pueden dar la medida de lo que se espera de ellos. Voy a hablar de la melancolía de la que dije al principio una palabrita, pero mientras tanto, si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme esta noche, bien puedan hacerla. Yo tengo una pregunta del final de la reunión de las 4 de la tarde que voy a abordar enseguida, pero mientras preparan si las tienen algunas preguntitas, pues con mucho gusto voy hablando de la melancolía. Vean, estamos en una sociedad en que mucha gente por deporte se presenta triste. Inclusive hay por ahí una de esas que llaman tribus urbanas, para las que es como su orgullo vivir cabizbajos y haciéndose lastimaduras y dejándose el pelo como en un estilo, así como que se vea que están aburridos. Cuando les queremos dar mucha categoría, se llaman depresiones. Por el amor de Dios, no crean que me voy a burlar de una enfermedad. No, pero hay unas depresiones, hay unas melancolías que son culpables. Hay melancolías culpables y vienen sobre todo de la gula y de la pereza mezcladas. Cuando hay gula y pereza mezcladas, casi siempre hay depresión. Y esta melancolía, que por supuesto se vence con todas las virtudes que hemos enumerado aquí, pero sobre todo con la diligencia, se puede contrarrestar con una virtud que, así como la depresión, está de moda hoy en día, la virtud de la resiliencia, que consiste en esa capacidad de rehacerse uno por su voluntad, por su inteligencia iluminada y de presentarse ante las cosas y ante lo que ocurre con fortaleza de ánimo. La manera como nos vestimos, la manera como hablamos, las personas que frecuentamos, todo tiene que servir para que nosotros vivamos lejos de esa tendencia
a entristecernos de vez en cuando, a mostrarnos melancólicos. Y hablando de vida espiritual, que es de lo que estamos ahora hablando, les digo que el mejor remedio para la melancolía es la oración perseverante, la oración a horario todos los días y que tenga varios momentos, el rosario diario, la misa diaria, ojalá la comunión diaria, la confesión sí que espanta las tristezas y el ratico de encuentro con Dios todos los días, ojalá meditando algo de su palabra. La pregunta que tenía yo represada de esta tarde tenía que ver con los métodos de planificación familiar, es la manera amplia de presentarlo. Veo que ya están llegando algunas preguntas y con mucho gusto en la medida de lo posible conversamos de esta manera. Cuando hago este ejercicio en la catedral, algunas personas se atreven a levantarme la mano y me hacen allí sus preguntas. Confieso que es un poco más fácil que por este medio, pero de todas maneras con mucho gusto. Vean, a la luz de la palabra de Dios y por supuesto de toda la tradición de la Iglesia, en la que el matrimonio ha sido siempre valioso en sí mismo, en algunas épocas de la historia con distintos acentos, pero siempre ha sido la célula fundamental, la familia, la célula fundamental de la sociedad, pues por supuesto que en esa tradición la Iglesia hoy quiere ser fiel a lo que Dios nos ha enseñado y a los fines del matrimonio de las parejas. Cuando una pareja se casa, ustedes pueden revisar la Biblia de la primera a la última página, se casa para expresar en su propia existencia la fecundidad de la alianza. Si ahora dije que nuestro Señor Jesucristo, con su virginidad, con su condición misma, nos mostró que hay una nueva forma de fecundidad que es espiritual y que es perfectamente fecunda, es decir, nos dicen Padre a nosotros. Una forma de fecundidad también nueva. Dentro del matrimonio se vive la fecundidad dichosísima de una pareja, cuyo acto principal, digamos, de unión entre los dos los hace una sola carne, según el plan de Dios desde el principio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y de esa unión brota la fecundidad de la familia. Entonces entiendan ustedes que cuando uno quiere ser fiel a la Biblia no puede simplemente jugar a ser moderno para quedar bien con todo el mundo, que eso es lo que hacen algunos, ¿no? Pero las cosas son clarísimas. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, escribió una bellísima exhortación, una bellísima encíclica que se llama La vida humana, Humane Vitae, la vida humana. Y trata precisamente sobre ese respeto que tiene que tener la pareja humana, también en su intimidad conyugal. ¿Respeto por qué? Pues porque aunque uno parezca que tiene todos los derechos, ¿se acuerdan del principio que les di hoy? Somos criaturas, no somos dioses. Y por lo tanto hacemos las cosas como Dios quiere. Y como Dios quiere no es manipulando. Es decir, en conclusión, no puedo ahondar toda la temática en el día de hoy, menos en el reducidísimo espacio de respuesta a una amable pregunta, pero en resumen, el matrimonio tiene la finalidad de unir a la pareja, es decir, de darles felicidad al esposo y a la esposa. Sí, su acto de intimidad les da una felicidad perfectamente lícita. Ahorita lo llamé inclusive que se deben el uno al otro. Se deben. Es pecado no cumplirle a su esposa con el deber matrimonial. Es pecado no ofrecerse a su esposo para cumplir el deber matrimonial. Así de claro. Y esa alegría del deber de unirse en el Señor no puede verse opacada por la gula por el placer. La gula del placer. Y por supuesto que Dios nuestro Señor puso
en el organismo humano tiempos también. Todas las mujeres son conscientes de los tiempos que Dios ha puesto en su organismo, algunos de ellos de fecundidad plena y otros de ellos de infertilidad. Y también la pareja humana sabe que en su unión tiene que poner todo lo suyo, su cuerpo, pero también su alma, es decir, su inteligencia, su voluntad. Y por lo tanto, que si responsablemente ante Dios saben que no pueden tener sino un número limitado de hijos, 2 o 3, en el caso extremo 1, pero siempre los hijos únicos necesitan un poco más de compañía, ¿no? 2 o 3 hijos, ¿sí? Cuando saben que no pueden tener más, pues entonces tienen su inteligencia y tienen la voluntad que Dios les dio para abstenerse de ese placer tan bonito que Dios les regaló durante los días en que son más fecundos. Cada vez progresan más en el mundo las maneras de percibir cada señora y cada esposo bueno que acompaña a su esposa en este proyecto, los días de fertilidad. Y por supuesto que no se trata tampoco de jugar a la ruleta rusa ni nada por el estilo, sino de observar y observar hasta que aprendan. Y entonces viviendo juntos una verdadera aventura del amor. La alegría del amor la llama el Papa Francisco. En la familia seguramente logran limitar el número de hijos o espaciar su nacimiento hasta cuando pueden hacerse cargo con plena conciencia y con medios suficientes del que llega. Eso quiere decir que las barreras físicas que se ponen y que hoy son tan populares para impedir que el acto de unión de la pareja termine normalmente, las barreras físicas, los elementos que se usan para impedir el flujo normal del semen, no son permitidas por ese motivo. Por supuesto que no cometen ninguna crueldad el que lo hace, pero cuando quieren vivir la perfección cristiana, más bien estudien y vivan su propio ritmo de fertilidad y no se expongan a vivir algo que no es el plan de Dios. También se usan químicos, pastillas, inyecciones, implantes, que han evolucionado con el paso de los tiempos, desde la mitad del siglo pasado, tal vez un poco antes de la mitad del siglo pasado hasta hoy. Desafortunadamente tengo que decirles que los estudios muestran que la evolución de esos químicos, de esas pastillas y de esas inyecciones no es buena. Al principio eran tratamientos hormonales que hacían que la etapa de fertilidad de la mujer pasara, que simplemente el ciclo no tuviera una ovulación y no hubiera ninguna celulita lista para recibir el espermatozoide. Como se dieron cuenta que esos tratamientos hormonales eran absolutamente antinaturales y enfermaban a las mujeres de cientos de enfermedades distintas, comenzaron a rebajar los niveles de hormonas y a agregar sustancias abortivas, sustancias que impiden la implantación del óvulo fecundado en el útero. Y entonces ustedes ya saben que si lo otro era malo, porque era pecado dañarse uno mismo, ahora es peor, porque es dañar a otro. Y es gravísimo, moralmente hablando, que un médico no le informe a una paciente que la pastilla que le está recomendando tiene abortivos. Para una señora que quiere aprender bien cómo observar los ritmos de su fertilidad, la iglesia tiene cómo ayudarles. Así que bastaría con que se acerquen y pidan ayuda. En nuestra diócesis tenemos, gracias a Dios, y médicos y personas especializados en los mejores institutos del mundo, católicos,
para ayudar a las personas a encontrar estos que llamo yo momentos o tiempos en que puede concebir o en que no, si no quiere concebir, no va a concebir. Y finalmente está el aborto, que es siempre criminal, siempre. A menos que sea espontáneo por una enfermedad, por algún accidente que haya tenido la persona, el aborto provocado siempre es pecado gravísimo y produce excomunión, como ya les dije. Así que lo mejor cuando hablamos de planificación familiar es ni siquiera usar ese término. Ese término se volvió súper mundano. A uno no le toca planificar. Sí, los planes son de Dios, dejémoselos a Dios. A uno le toca hacer las previsiones que humanamente puede hacer. Disponerse para la vida. No se puede uno cerrar a la vida nunca. Y vivir de acuerdo con lo que responsablemente puede o no puede vivir. Si no pueden tener sino un hijo en el caso extremo, hay maneras que no son abusivas de encontrar los momentos apropiados. Si no pueden tener sino 2 hijos o 3, también. Y la pregunta que me hacían en la tarde incluía también lo de las cirugías. Las cirugías son también cosa muy poco ética, en el sentido de que se hacen simplemente para no quedar en embarazo. Ese es el único objetivo. Cuando el objetivo es no quedar en embarazo, pero no más, o es decir, solo tener placer, ahí hay algo que vuelve, que hace un poco impuro el acto mismo. Y por supuesto que de eso no se puede resolver aquí en el tiempo de una respuesta a una pregunta, pero son temas interesantísimos que valdría la pena conversar más largamente, que sus párrocos seguramente están capacitados para responderles, y sobre todo la pastoral familiar de la diócesis con mucho gusto les podría responder. Bien. Me preguntan por la pereza espiritual uno de nuestros oyentes, y le agradezco mucho la pregunta, porque realmente cuando hablamos de pereza, una de las perezas más notables en el mundo moderno es la pereza espiritual. Como todos los vicios, la manera de liberarse uno de una cosa que lo encadena, la pereza espiritual encadena, amarra de la cama el domingo, amarra de la cama al momento de oración, como todas las esclavitudes de los vicios, la única manera de salir de eso es actuando en contra de ellos, actuando en contra. Es decir, el domingo, pase lo que pase, me levanto para la misa de 7 o de 8 o de 10, y si después quiero descansar, voy a descansar, pero la misa mía es la de 7, entonces pongo mi despertador, me arreglo, voy a misa, y ya después, si quiero usar el día para otra cosa, lo uso. Pero solo se resuelven los vicios capitales con virtudes que implican que primero hacemos un esfuerzo. ¿Cuándo se vuelve la virtud? Cuando ya no hay que hacer esfuerzo, sino, qué bueno, qué agradable estar ya fui a la misa. Ya puedo dedicar el domingo a otras cosas, inclusive a dormir otro poquito si quiero. Pero solo se resuelve la pereza espiritual actuando en contra de ella. A mí me sirve mucho el horario. Para muchas personas el horario esclaviza. A mí el horario me libera. A mí el horario de mi oración por la mañana, antes de comenzar mis actividades, de meditar la palabra de Dios, de hacer la oración que los sacerdotes hacemos con lo que se llama la liturgia de las horas todos los días, con horario me sirve muchísimo. El horario del rosario me sirve mucho. El horario me ayuda. Hay personas que se sienten mal con los horarios, pero yo recomiendo eso. Y en vista de que no hay más preguntas y que ya nos pasamos 11 minutos de la hora, los despido con mucho afecto. Los invito para mañana a las 8:30 de la mañana a la Santa Misa. Ese es otro ejercicio espiritual.
A las 4 de la tarde, la quinta charla, el quinto encuentro de nuestros ejercicios. A las 6 de la tarde el rosario y a las 7 de la noche la última, la sexta charla de nuestros ejercicios espirituales. A todos los bendigo en el nombre del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.